Hola a todos, muy buenos días. Nuevamente bienvenidos al canal Dios, Reino y Familia. Pido disculpas por haberlos tenido abandonados, pero realmente ha sido la falta de electricidad, el problema que ha habido con el internet, lo que me había hecho imposible pues subir los respectivos matutinos. Sin embargo, bueno, aquí estamos en este devocional el día de hoy, comenzando a leer la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Que dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Repito, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vamos a hablar un poco de la gran necesidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios. Y quiero por favor pedirles que no me confundan, porque no les pienso hablar de religión alguna. Estoy hablándoles sencillamente de una persona, acercarse a Dios, el ser, el creador del cielo y de la tierra, el que nos hizo, el que nos enseñó y nos enseña todos los días cuán grande es su amor, el que nos da oportunidades todos los días de recordarle con la brisa que nos toca la cara, con el agua cuando llueve, con el sol cuando nos muestra el camino, con las estrellas hermosas que salen en la noche, en fin, acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido quizás muy desagradecido, ha sido demasiado independiente en el sentido de que no quieren depender de Dios, salvo cuando hay que acusarlo de algo malo. Y hoy las familias carecen mucho de eso. Hay personas que se quejan por la pareja que tienen. Pero yo pregunto, ¿acaso tú consultaste a Dios si era la voluntad casarte con la persona que te casaste? Cuando doy conferencias para parejas, muchas veces le digo a las personas, le hablo sobre todo a las mujeres, de que muchas se enamoraron por sentimientos, se enamoraron por la emoción, y cuando vieron a ese príncipe azul que venía en el caballo blanco, se enamoraron del caballo y no se dieron cuenta que no era el príncipe se ve bajo unas cuadras atrás. Y muchos de ellos le prometieron villas y castillos y la llevaron fue un calabozo. Entonces los seres humanos le tienden a echarle la culpa a Dios por las malas decisiones que nosotros tomamos. Y esas malas decisiones que nosotros tomamos es resultado precisamente de no consultar a Dios. El salmista David decía que hay que consultarle a Dios todas las cosas para que Dios enderece nuestros pies o enderece nuestras veredas o nuestros pies sean encaminados, dicen diferentes versiones. Nosotros debemos hacer lo que hacía el rey David. El rey David decía en el Salmo 34, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. La importancia de enseñarle a los padres, a los hijos acerca de temer a Dios es muy importante. Necesitamos una sociedad que se levante, no basada en la religión, porque es que conozco mucha gente que arma problemas por religiones, por dogmas, por doctrinas, cuando realmente no es eso lo que cambia una sociedad. Lo que cambia una sociedad es estar cimentados en una palabra de Dios. Tú puedes ser católico, evangélico, protestante, metodista, presbiteriano, anglicano, dominico, jesuita, en fin. Pero si Dios no es el centro de tu vida, porque puedes tener mucha religión, pero si Dios no es el centro de tu vida, si realmente tu relación personal no es con Dios, entonces tiendes a juzgar, a señalar, a criticar, a cuestionar y a dañar a la creación de Dios, porque esas otras personas que te rodean fueron creadas por Dios. Muchos de ellos se les ha revelado el amor de Dios y son tus hermanos. Entonces criticas a tu hermano, señalas a tu hermano por cómo vive, por cómo deja de vivir, por cómo viste, por lo que toma, por lo que come, por lo que deja de comer, porque tú no lo haces. Y entonces se te olvida los principios fundamentales. Dios dice que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Es decir, no nos toca a nosotros el papel de juzgar. No nos toca a nosotros el papel de obligar a las personas a cambiar. Es Dios quien cambia a las personas. Es Dios quien ni siquiera, escuchen y présteme atención en esto, porque esto es grave, esto es claro y esto es trascendental. Dios no cambia a nadie a menos que la persona se deje moldear. Él es un caballero. Él te muestra el sendero. Él te dice, me gustaría que fuese de esta manera. Me gustaría. Dios detesta la mentira. Pero tú tienes un libre albedrío que es tu tarjeta. Y ese libre albedrío te permite mentir cuando te dé la gana. Aunque sabes que todo pecado que hagas con conocimiento de causa tendrá su consecuencia mañana o pasado mañana. Y el día que esa mentira sea revelada, porque dice la Biblia que nada hay encubierto y que algún día sale a la luz,
el día que esa mentira será revelada, entonces vas a quedar mal. La gente va a perder la confianza en ti. La amistad no será la misma. ¿Por qué? Porque has fallado. Si nosotros como padres le enseñamos los mandamientos de Dios a nuestros hijos, si le enseñamos desde niño a tener una relación con Dios, a pasar tiempo en la oración, a leer la Escritura, entonces tendremos una generación que dé ejemplo, una generación que no será adúltera porque sabe que Dios lo está viendo. No les importa cambiar de hotel o pensar en buscar un sitio para esconderse y hacer sus marramucias porque sabe que donde quiera que se esconda Dios lo va a ver. Y por temor a ese Dios, entonces se establece la fidelidad entre la pareja. Por temor a Dios, nadie tendría secretos en sus celulares. ¿Por qué? Porque muchas veces el adulterio comienza por un mensaje de texto. Muchas veces el adulterio comienza por el sentirse galán por un momento o el sentirse engalanada en algún momento. Y entonces tú permites que tus admiradores comiencen a coquetearte. Y en ese proceso que tú piensas que es algo sano, sin querer queriendo estás siendo adúltero o siendo adúltera porque tienes una pareja a la que le estás siendo infiel, a la que no le gustaría leerle un mensaje de texto que dice lo que dice ese mensaje de texto que tú estás recibiendo el día de hoy. Entonces, por eso les digo, es importante que se siembre el temor a Dios a toda la gente, que todas las personas tengan la conciencia de que debemos hacer las cosas o dejar de hacerlas como si fueran para el Señor, dijo el apóstol Pablo. El temor al Señor despierta sabiduría, le da discernimiento a nuestro interior y en nuestros hijos les enseña de que nosotros vivimos porque Dios maneja el universo y porque todo está bajo su control absoluto. Sin olvidar el hecho de que Dios permite hacer tantas cosas porque tenemos un libre albedrío, Él lo sabe todo. En uno de los pasajes en el libro de Eclesiastés, Dios le dice a los jóvenes: joven, anda como te dé la gana, vive en los ojos de tu mente, en la vanidad de tus ojos, pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará un Dios. Así que es importante entender eso. Cuando un hombre y sus hijos aprenden a temer al Señor, comienzan a detestar la maldad, el orgullo, la perversión, comienzan a evadir los lazos de la muerte. Este temor puede ayudar a una niña a dejar de mentir, a un adolescente a apartarse de la inmoralidad, a descubrir que hay un Dios santo y hermoso que los ve. Una de las mayores advertencias de la Biblia es contra aquellos que menosprecian o ignoran a Dios. Algunos piensan neciamente que se puede dejar de oír a Dios o ser más astutos que Él. Es más, hay quienes creen que pueden engañar al Señor. ¿Hasta dónde ha llegado el grado de ignorancia del ser humano de pensar que se puede engañar a Dios? Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a conocer de que el amor de Dios es tan grande y de que nosotros no nos podemos alejar de Él. Ahora, si nos alejamos, tendremos nuestras consecuencias. El día de hoy yo quiero desafiarte a que tú leas el Salmo 139 y que se lo compartas a sus hijos. Después, pregúntate qué aprendiste y pregúntale a ellos qué aprendieron. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Qué sabe Él de nosotros? Habla acerca de lo que Dios ha hecho, de cuánto los ama, de que todos los días los ve y que un día Dios juzgará a cada ser humano por cómo viva, por cómo crea o por cómo se mueva sobre esta tierra. Finalmente, oren el versículo 23 y 24 de ese mismo pasaje y pueden dar gracias a Dios por la revelación del día. Bien, este es el mensaje, este devocional del día de hoy. Un abrazo rompecostillas. Si te gustan las reflexiones, si te gustan los análisis que hacemos, los devocionales, regálame un like, no te cuesta absolutamente nada. Compártelo con tus seres queridos porque quizás una palabra de Dios podrá cambiar su vida. Bendiciones y como dije antes, un abrazo rompecostillas de todo corazón de tu hermano y amigo de siempre.